Hola ideadores, hoy vamos a hacer desde cero esta ventana que nos da a la casa de Papá Noel. Ahí tenemos a Papá Noel repasando la lista de los niños buenos. ¿Queréis ver cómo se hace? Pues vamos allá. Hola ideadores, hoy vamos a hacer una escena navideña y la vamos a hacer con estos DJs y estos papeles que son de My Thinker Crafts. Os dejaré luego por aquí abajito la dirección de su Instagram donde podéis ver todo lo que tiene y poneros en contacto con ella si os gusta algo. Como os digo, estos son dos papeles que tiene y que los he impreso así uno y otro como para hacer la pared y el suelo de la casa de Papá Noel. Y luego he impreso y he pintado también estos DJs que los veo muy propios para una casita. Así que lo primero que voy a hacer va a ser disponerlos así un poco como más o menos los quiera ver luego. Y voy a recortar las zonas que quiero quedarme porque es muy grande. Ahora esto lo voy a pegar sobre un cartoncillo para darle un poco más de rigidez. Yo tengo este de cereales y aquí lo voy a pegar. Lo pegaré con cinta de doble cara, aunque lo podéis pegar también con pegamento. Y ahora vamos a cortar todo el cartón que sobra. Vale, pues ya tenemos el fondo. Y ahora encima vamos a ir pegando nuestras cosas. Empezaré por la chimenea, que es lo que tiene que ir como más localizado, porque tiene que ir el bordecito justo a la altura del suelo. En este vídeo traigo los DJs ya pintados, pero os recuerdo y os dejaré por aquí arriba y en la cajita de descripción que he hecho un vídeo donde os explico pues un poco lo que yo sé de pintar DJs, por si lo queréis ver. No lo peguéis muy al borde porque luego le vamos a poner un marco. Y a Papá Noel lo vamos a poner aquí, pero le quiero dar un poquito de relieve. Así que lo vamos a pegar con almohadillas de estas que le van a dar, lo van a pegar un poquito más adelante. También os diré que cuando estuve haciendo pintando los DJs, tuve en cuenta de dónde iba a venir la luz de la chimenea para poner allí los puntos de luz. Ya tenemos esto listo y ahora lo vamos a dejar reposar, pero necesitamos saber bien las medidas que tiene esto. 20,3, voy a apuntar por aquí, 18. Voy a recoger esto y volvemos. Ahora tenemos que cortar varias cosas y como veis tengo yo aquí mis cartones que me han sobrado de otras cosas y que son los que voy a usar yo ahora. A ver, voy a sacar unos cuantos, pero me van a sobrar. Entonces, a ver. Lo que voy a hacer va a ser preparar con estos cartones el marco, porque lo que voy a hacer es como una ventana que se vea desde dentro hacia, o sea, desde fuera hacia adentro. Entonces necesito hacer el marco de la ventana. Así que, por ejemplo, con este tengo que cortar para arriba y para abajo dos listones de 20,3 y el ancho que le voy a dar al marco de la ventana yo creo que va a ser
1 centímetro. Con 1 centímetro será suficiente. Así que voy a marcar, esto tiene más de 20,3, tiene casi 30. Así que voy a marcar 1 centímetro y a cortarlos. Como veis, he cortado 5 tiras de 1 centímetro, he cortado 2 a 20,3, 2 a 18. Esta la haré luego. Entonces, estos van a ser el marco de arriba y de abajo. Voy a confirmar que lo haya cortado bien. Sí. Y estos los de los laterales, pero no los podemos pegar así, porque tendríamos que pegar unos encima de otros. Entonces le vamos a cortar la punta del marco a bisel, es decir, en todas las piezas vamos a marcar a 1 centímetro de cada extremo y luego vamos a cortar desde ese centímetro en un lado hasta la esquina en el otro lado. En esta parte larga vamos a hacer lo mismo. Y de esta forma nuestras piezas van a encajar. Y entonces lo vamos a pegar luego así todo, para que hagamos el marco bien. Voy a hacerlo con todas las piezas, luego seguimos. Ya tenemos preparado para hacer el marco y ahora con esta otra lo que voy a hacer va a ser el larguero y los dos de aquí en medio, porque vamos a hacer una ventana como dividida en 4. Entonces el larguero tiene que tener, si no me he equivocado al medir, 18,3. Algo me he equivocado porque son 18,2. Vale. Y ahora, a ver, las partes de arriba y la de abajo. 18 menos 1 de arriba y 1 de abajo son 16, menos 1 del medio son 15. 15 entre 2 son 7,5. Estas son las piezas que nos van a hacer falta para la parte de fuera de la ventana. Y ahora lo que quiero es darle un poquito de relieve para que quede un hueco entre el fondo que hemos hecho y nuestra ventana. Entonces eso lo voy a hacer con estos palitos de madera que he comprado en un bazar. Yo solo tenía palitos de madera redondos y para esto me vienen mejor los planos. Si encontráis alguno pues que sea un poco más grande, os va a venir mejor, porque para darle la profundidad que yo quiero voy a tener luego que pegar dos. Entonces vamos a ver, vamos a cortar los de 23, o sea 20,3, perdón. Necesitaremos recortar 4 porque, como os digo, los voy a pegar luego de 2 en 2. Y estos palitos pues los podéis cortar con una sierra, pero yo creo que son suficientemente finos como para poderlos cortar también con el cúter. Como os digo, necesito recortar para los 4 extremos, así que voy a recortar 4 de 20,3 y para arriba y para abajo, vamos a ver, esto tiene de 4 milímetros de espesor, entonces 18 menos 8 son 17,2, 4 de 17,2. Voy a cortarlos y luego vuelvo. Ya tengo cortados todos los palitos, entonces ahora, como os decía antes, lo que vamos a hacer va a ser pegarlos de 2 en 2 con cola blanca o cola de carpintero. Y los sujetaremos hasta que se seque, pues como siempre, con una cinta de carrocero. Hola, ¿estás por aquí pero aún no te has suscrito al canal? Hazlo ya, que es totalmente gratis. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse que está ahí abajo.
y tienes al lado una campanita, pues dale activando todas las notificaciones, porque así YouTube te avisará cada vez que suba algo nuevo y no te pierdes nada. Tanto si ya lo has hecho como si lo haces ahora, muchísimas gracias. Además de los 4 listones, vamos a utilizar también uno de los sobrantes de los palitos de antes y los vamos a pegar entre sí, ya veréis luego para qué. Y mientras se nos va secando eso, vamos a pintar nuestros listones de la ventana. Entonces, he estado pensando qué color podrían tener por fuera las ventanas de casa de Santa Claus, y yo creo que el mejor color es un rojo, pero rojo cereza, rojo intenso. Entonces las vamos a pintar todos los listones con este color rojo. Si vuestra casa de Santa Claus queréis que tenga las ventanas verdes o de cualquier otro color, pues las pintáis con el color que os parezca bien. Le vamos a pintar la parte de enfrente, la de arriba y la de abajo a cada listoncito de madera, porque van a ser las partes que luego se van a ver. Ahora luego cuando se seque lo vamos a barnizar. Yo voy a utilizar barniz con barniz mate porque me gusta más el resultado, pero si os gusta el satinado lo podéis usar en satinado. Y cuando se sequen los palitos también los vamos a pintar de rojo. Lo de barnizarlo es menos importante porque la zona donde va a ir va a ser menos importante, pero hay que pintarlos de rojo. Y luego volvemos. Bueno, pues ahora vamos a acabar de montar nuestra ventana. Como veis tengo aquí un acetato. Este acetato lo llaman de alto peso porque es más gordito que los otros que venden. Y es el que vamos a utilizar. Mira, veo que viene cubierto por un lado, por lo menos por una... Vale, luego lo quitaré. Vamos a cortarlo con la medida de nuestra ventana, que os recuerdo que eran 20,3 por 18. Y ahora entonces vamos a empezar a montar nuestra ventana. Vamos a ver, porque esto ya os digo que tiene un plastiquillo, por lo menos por uno de los lados. Voy a ver si es por uno o por los dos. Solo por uno. Vale, pues entonces vamos a montar primero la parte de dentro. La parte de dentro va a ir con estas piezas a los lados y estas otras aquí. Entonces voy a coger una cola que pegue bien y vamos a comenzar a montarlo. Una tira, o sea, un cordón fino de pegamento. No pongáis demasiado porque si ponéis mucho es más fácil que se os salga por todos los lados. De todas maneras, coger un pegamento que cuando seque se quede transparente y lo enrasamos con el borde. Ahora vamos a colocar el lateral. Esto va a ir montado aquí. Todavía no lo vamos a montar, pero lo vamos a dejar así. Y ahora voy a quitar el papelillo este protector. Porque aquí vamos a montar estas piezas. Estas, como os dije, ya las he barnizado con barniz mate. Si te está gustando, dale al like. También me encantaría que me dejaras algún comentario. Y por supuesto que me compartas en tus redes sociales, que eso me ayuda mucho a crecer porque me conoce la gente que todavía no lo hace. Muchas gracias. Vamos a poner aquí en medio mi pieza. Veo que le sobra un pelín, así que lo voy a recortar. Luego voy a medir la mitad para pegar esta.
Y me queda esta pieza de aquí, que es para que esto no se hunda. La voy a pegar en esta parte de aquí. No la voy a pegar más al centro porque está el Papá Noel y el Papá Noel está un poco más arriba. Así que le voy a dar la vuelta aquí. Y la voy a pegar aquí debajo para que no se vea. Ahora le voy a colocar cola todo alrededor y la pegaré a su base. Esto yo lo he hecho con digis y con papeles digitales porque me apetecía unir estos dos mundos, del scrap y de las manualidades tradicionales, pero también lo podéis hacer haciendo el fondo con una servilleta, que hay servilletas tanto de la parte interior de las casas como del exterior, y se puede hacer pensando que estamos viendo desde dentro o desde fuera. Ahora lo vamos a dejar secar, sabremos que está bien seco cuando se haya puesto transparente nuestra cola. Y luego vendremos a darle los toques finales. Ya se ha secado nuestra ventanita y ahora lo que vamos a hacer lo primero es colocarle por detrás una cuerdecita para poderlo colgar, porque yo lo voy a colgar de la pared. Entonces voy a utilizar esta cola de ratón plateada, porque aunque seguramente no se verá, por si acaso sale para arriba y se ve. Le voy a hacer un nudo en cada extremo. Y lo voy a quemar por si acaso. Y ahora de estos nudos será de donde colgaré mi pieza. O sea, son los nudos lo que voy a pegar para que esté bien hecho el nudo, para que sea una zona que no se resbale después. Y ahora vamos a acabar de decorar la parte de delante, porque bueno, en la casa de Papá Noel y en la casa de Papá Noel lo suyo es que haya nieve, entonces voy a ponerle nieve en la ventana. Tengo esta nieve de aquí y ahora con una espatulita la voy a aplicar sobre todo por las partes estas de abajo de la ventana, como si se hubiera ido acumulando aquí. Así, lo voy a dejar secar y ya tendremos lista nuestra ventanita. Y así de bonita ha quedado al final nuestra ventana, ideal para decorar cualquier rincón de nuestra casa. Lo bueno que tienen los digis es que los podemos imprimir en el tamaño que queramos y así luego podremos hacer la ventana del tamaño que nosotros queramos, incluso una pequeñita para colgar en nuestro árbol. Os espero que os guste y nosotros nos vemos pronto con más cosas. Hasta pronto, ideadores.